Buenos días a todo el auditorio de Ojana Podcast, su podcast favorito de confianza. Estamos grabando el día de hoy, sábado 7 de diciembre, hora de la Ciudad de México. Y el día de hoy, como es de costumbre, como siempre abordamos temas del momento, de relevancia actual. El día de hoy toca abordar el tema del Airbnb y el fenómeno social alrededor de esta aplicación y todo lo que implica en la sociedad moderna. Pues bueno, como todos sabemos, al igual que muchas otras empresas como lo son Apple, Google, Microsoft, Airbnb revolucionó una dimensión de la vida, la manera de viajar siendo turista o visitante laboral, visitando la familia y demás. Con ello, la vida en los destinos turísticos, religiosos, culturales, empresariales y demás cambió drásticamente. Y aunque podríamos pensar que la inyección de recursos económicos es siempre buena, veremos cómo además de que no es así, este fenómeno alrededor de las aplicaciones como Airbnb y Booking ha repercutido en otras dimensiones de la vida de los locales. Pasamos a la sección de preguntas, respuestas, comentarios y demás que ustedes pueden dejarnos en la caja de comentarios de YouTube, Facebook, Instagram, X, WhatsApp, correo electrónico y demás plataformas de interacción. Tenemos la pregunta muy interesante que podemos leer aquí de Emiliano Monroy Montalbán y pregunta: ¿cómo el nacimiento de una multinacional como lo es Airbnb influye en la época del capitalismo hardcore? Qué peculiar adjetivo dice Emiliano, pero bueno, yo creo que la esencia de este fenómeno que comenzó en busca del intercambio cultural y humano entre turistas y residentes reside en el Internet, en cómo el Internet ha influido en la industrialización de la presta-renta de una casa-habitación. Entonces, es a partir de esta situación que Airbnb se convirtió en una competencia directa a la oferta hotelera oficial, que sí paga impuestos. A diferencia de Airbnb, hace no mucho, por ejemplo en México, hace no mucho no pagaba impuestos. Hoy en día la legislación mexicana ya implica tarifas para estas aplicaciones tecnológicas como son Uber, Didi, Rappi, Airbnb, Booking y demás. Pero bueno, además, aquellas casas que se rentan debemos ser conscientes que son propiedades de personas que poseen más de una vivienda comúnmente, porque una persona necesita una vivienda para habitarla y solamente poseyendo una vivienda ya habitada es que una persona puede poner en renta otra vivienda. Una persona que solamente posee una vivienda pues no la pondrá en renta porque no tendrá dónde vivir. Entonces, una vez que una persona pone en renta su vivienda, su propiedad, le da un enfoque comercial y deja de lado el enfoque humano de lo que es la vivienda. ¿Esto en qué deriva? En que la oferta de casas habitación se reduzca. ¿Y esto qué implica? Que los precios, ya sea de la compra o la renta de casas habitación, aumente. ¿Y quiénes son los menos favorecidos en este caso? Pues bueno, como siempre, son las clases menos favorecidas. Entonces, mi estimado Emiliano, de lo que acabo de abordar yo, rescataría dos puntos que yo considero muy importantes. El primero, que estas aplicaciones en muchas ocasiones no permiten una recaudación fiscal de impuestos tan fluida como sí lo permiten las empresas convencionales, como son las cadenas hoteleras o los hoteles pequeños y medianos. Y en segunda, estas aplicaciones o mejor dicho, el fenómeno alrededor de estas aplicaciones, porque sí quisiera aclarar que el problema no es la aplicación, sino que, como yo dije al inicio, estas aplicaciones son el resultado de una problemática, implican en que ya no se vea la vivienda como un derecho humano, sino como otra herramienta para hacer negocio. Pasando a la segunda pregunta, la rescatamos del correo electrónico. Nos pregunta nuestro buen amigo Jesús Girón, ¿cómo Airbnb influye en el pequeño comercio? ¿Qué pregunta tan interesante? La celebro, Jesús. Bueno, a raíz del incremento de la oferta de Airbnbs, yo considero
que derivan dos cosas principalmente. Primero, la disminución de la oferta de las viviendas y por ende, pues aumentan los precios de la renta o de la compra de viviendas para los habitantes, no para turistas, habitantes. Y segundo, más relacionado con tu pregunta, está la cuestión de que la economía de la ciudad se modifica, porque abren negocios de intereses afines a los turistas y no negocios afines no a los intereses, sino básicamente a las necesidades de los locales. Y entonces, cuando abren negocios afines a los turistas, se sabe que el turista, pues bueno, va a un lugar a vacacionar, a gastar más dinero. Entonces, el alquiler sube y por ende, los precios de los bienes de consumo, sean de primera, segunda, tercera necesidad o vanidades, pues también aumentan. Además, Jesús, también debemos considerar que los turistas tienden a no comprar en los comercios locales y esto erosiona particularmente a las economías locales. Pero hablando de los comercios en general, ya sean locales o de cadenas internacionales, la tendencia apunta, por ejemplo, en ciudades como París, ciudades grandes, al cierre de comercios de mayoreo o de oficios y el aumento de la apertura de tiendas departamentales, establecimientos de lujo, restaurantes y bueno, todo tipo de comercios afines a los intereses de los turistas, como yo te había comentado. Tenemos entonces como resultado, en pocas palabras, que las ciudades se adaptan al turismo, dejando de lado las necesidades de los locales. Muchas gracias, Jesús, por tu comentario. Ahora pasamos con nuestros amigos de Telegram, siempre muy activos. César Reyes aquí pregunta: ¿cuáles son las acciones que ha de tomar el gobierno frente a Airbnb y Booking? Bueno, César, hace ya tiempo los gobernantes, políticos y científicos sociales ya ven con escepticismo el discurso de buena fe que propone Airbnb de economía colaborativa y economía de compartir, que por muy buenos que parecieran en el discurso, derivan en muchos problemas a la hora de que se aplican. Algunos de ellos ya los mencioné. De aquí surge un conflicto, de que los gobiernos no solamente toman acciones frente a estas aplicaciones, sino que también se ven orillados u optan por tomar acciones, no quisiera decir represalias, frente a sus propios ciudadanos, involucrándose en su propiedad privada, que es la vivienda, como ya sucedió en Francia, de hecho, con la justificación de que si bien la vivienda es un derecho humano constitucional, no es una mercancía. Entonces, ¿el individuo es dueño de la privacidad de su hogar? Sí, y solo sí hace uso de esta en el sentido de su función jurídica y humana. Por ejemplo, en Francia se ha establecido la transformación de compensación desde 2009. ¿Y en qué consiste esta transformación de compensación? Pues bueno, esta transformación de compensación exige que para convertir legalmente un área de vivienda en local comercial, se debe convertir un área comercial directamente proporcional de área en un área de vivienda. De realizar esta práctica de manera ilegal, la multa puede llegar hasta los 50,000 euros. Todo esto a pesar de los cabildeos que realizan estas plataformas en los congresos locales y nacionales. Entonces, como podemos ver, César, el gobierno, pues sí, se ha visto orillado a tomar acciones tanto frente a las aplicaciones como frente a los ciudadanos, que es más delicado desde mi perspectiva. Y bueno, parece ser que el tiempo se va volando, pero es que en realidad cuando estamos abordando temas de suma importancia y con estas preguntas que hace nuestro público tan articuladas, pues un servidor se ve en la necesidad de corresponder con respuestas pues proporcionales a estas preguntas. Cerramos con broche de oro con la pregunta de nuestro amigo Irán Reyes. E Irán pregunta: ¿cómo se desenvuelve el concepto de derecho a la ciudad en los tiempos de Airbnb? Bueno, Irán, debemos considerar que el proceso privatizador del modelo neoliberal, dentro del cual se halla Airbnb, atenta contra lo que ya conceptualizaba derecho a la ciudad Henry Lefebvre desde 1968. Entonces,
¿En qué consiste el derecho a la ciudad? Consiste en vivir en ella, en hacer uso de sus servicios e infraestructura y a involucrarse en su dinámica social. Ahora, estas empresas como Airbnb, como Booking, Uber y todas esas, abonan a la privatización del espacio público. ¿Esto qué quiere decir? A que los individuos no puedan involucrarse como deberían o como idealmente deberían hacerlo en la dinámica social, dado que muchas dimensiones de la vida de una sociedad estén ya privatizadas. Además, abonan al encarecimiento de la vida en general y por ende a la segregación socioeconómica de los habitantes, con la justificación de que el gobierno debe ser el facilitador de la acción privada y permitir que el mercado regule la dinámica socioeconómica. Y bueno, pues yo creo que está de más recordar que esta máxima del modelo neoliberal de que debe ser el mercado el que regule la vida, pues ha estado comprobado que no es así, que no debe ser así y que solamente ha derivado en pobreza y en el ensanchamiento de la brecha de desigualdad. Irama. Y pues bueno amigos, se nos acaba el tiempo, no me queda nada más que agradecerles por su atención, por su tiempo, sigan preguntando, yo estaré muy gustoso de seguir respondiendo, informándome y pues podemos concluir algunos puntos del tema que hemos abordado, podemos observar la naturaleza de este fenómeno y cómo el poder económico de las grandes empresas multinacionales ha logrado imponer en cierta medida las reglas del juego político, jurídico y económico, aún a costa de los habitantes de las ciudades en que se asientan. Airbnb no es el problema y es algo que debemos dejar muy claro, sino, como dije en un inicio, una de las múltiples expresiones de la problemática que ha provocado el modelo neoliberal al hacer del mercado herramienta y objetivo, dejando de lado los aspectos humanos de los seres humanos para generar la mayor cantidad de ganancias económicas posibles.